Las estrellas brillaban con una luz misteriosa. A medida que la enorme flota emergía de la oscuridad del espacio, el capitán Taeyong se puso de pie, en el puente de la Armada Espacial de Corea. Vasija indomable, su café creciendo. Frío en su mano mientras los sensores gritaban. Advertencias. Había estado observando a Júpiter. Lunas en una patrulla de rutina cuando la realidad en sí mismo parecía desgarrarse. 500 alienígenas. Los buques de guerra se materializaron como fantasmas, volviéndose sólido. Cada recipiente empequeñecía al la nave espacial humana más grande jamás construida. Sus cascos brillaban con metales desconocidos, que reflejaba la luz de maneras que dolían. Para mirar, los escudos de energía pulsaban alrededor. Ellos con el poder que hizo de la Tierra. Los reactores nucleares parecen velas. Taeyong abrió inmediatamente las comunicaciones. A la Tierra. Sus manos temblaban ligeramente mientras él transmitió las imágenes. Esta fue la momento en el que la humanidad se había preguntado. Siglos. Primer contacto, pero algo. Me sentí mal. La formación del extraterrestre. La flota no era exploratoria. Era militar. El comandante Hugh recibió el transmisión en la defensa de la Tierra. Centro de coordinación en las profundidades de Ginebra. Había pasado 20 años preparándose para varios escenarios que involucran extraterrestres. Contacto. Este fue el peor. Pantallas gigantes en el centro de mando. Iluminado con datos a medida que cada telescopio y sensor en la Tierra y sus estaciones orbitales. Centrado en la flota que se aproximaba. Los extraterrestres enviaron su mensaje dentro minutos. Llegó en un inglés mal escrito. Mandarín, español y árabe. El software de traducción había estudiado claramente transmisiones de la Tierra durante años. El mensaje era simple y escalofriante. Ríndete de inmediato. Únete a la galaxia. El dominio como especie sujeta. La resistencia resultaría en una completa exterminio. La humanidad tuvo 12 horas para responder. Hugh convocó una reunión de emergencia de la Consejo de la Tierra Unida. El presidente Deune llegó dentro de los 30 minutos, su rostro serio. Había liderado la humanidad a través de las guerras climáticas y la recuperación de la pandemia. No era un hombre que se asustara fácilmente, pero, mientras revisaba los datos, incluso él sintió el peso del momento. El Consejo, cámara llena de representantes de cada nación. Por una vez, no había debate sobre territorio o recursos. La pregunta era simple. ¿Se inclinó la humanidad ante estos invasores o lucharon? El presidente de Ion se presentó ante él. Asamblea. Habló en voz baja, pero su palabras transmitidas a través del silencio. Cámara. Su abuelo había luchado en guerras. Su madre había sobrevivido a la pandemias. Su hija vivía en él. Arqueología del alma con sus 2 hijos. Él pensó en ellos mientras hablaba. Humanidad. Había luchado contra sí mismo durante miles de años. Los humanos habían construido armas capaces de destruir su propio mundo al 100%. Veces. Habían envenenado a sus océanos, quemaron sus bosques y casi se han visto obligados a extinguirse. Pero, a pesar de todo eso, una cosa permaneció constante. Los humanos no se arrodillaron. No para otros humanos y ciertamente no a los extraterrestres. ¿Quién pensó que 12 horas era tiempo suficiente para entregar una especie entera? El voto fue unánime. La Tierra rechazaría la ultimátum. El comandante Hugh inmediatamente. Estaciones de batalla alfa activadas. La instalación militar en la Tierra llegó. Vivo. Plataformas de defensa orbital impulsadas. Sus cañones de riel. Silos de misiles ocultos. En las montañas y los desiertos abrieron sus puertas. Escuadrones de caza en 6. Los continentes comenzaron las comprobaciones previas al vuelo.
43 naves de la Flota de Defensa Espacial de la Tierra. Se pusieron en formación. Fue patético. En comparación con la armada alienígena. Hugh lo sabía. Todo comandante militar. Sabían esto. Pero también sabían algo. De lo contrario, los humanos habían estado luchando y matándose unos a otros cada vez más. Eficiencia durante 10.000 años. Si estos, los extraterrestres querían una guerra, la humanidad daría uno que nunca olvidarían. El capitán Tai-ONG mantuvo al Indomable cerca de Júpiter, observando la flota alienígena. Sus sensores captaron su comunicaciones. Los extraterrestres no estaban cifrados. ¿Por qué lo estarían? Nunca encontraron resistencia. Pudieron. No me aplasté de inmediato. Tai-ONG escuchó a sus conversaciones casuales sobre cómo rápidamente terminarían esta conquista. El señor de la guerra alienígena se llamaba Trexus. Su especie, los Brock, lideró la guerra galáctica. Dominio. Habían conquistado 847 mundos. Más de 3.000 años. Cada especie que se encontraron o se rindieron. Inmediatamente o fue destruido dentro días. La Tierra sería el número 848. Trexus revisó los datos sobre la humanidad con diversión. Estos simios apenas habían salido. Su propio sistema solar. Su tecnología era primitivo. Sus armas eran explosivos químicos y armas nucleares crudas. Dispositivos. Todavía utilizaban combustibles fósiles en la superficie de su planeta. Lucharon guerras. Entre ellos a través de líneas imaginarias. Mapas. El señor de la guerra dio la orden de avanzar. Sus naves entrarían en la Tierra. Espacio orbital y demostrar poder. Pocas ciudades quedarían vaporizadas. Los humanos verían la inutilidad de resistencia y rendición. Esto tomará quizás 2 días. Luego el dominio. Despojaría a la Tierra de recursos útiles. Y poner a los sobrevivientes a trabajar en el parto. Colonias. Era una operación de rutina. Trexus había hecho esto docenas de veces antes. Pero a medida que la flota alienígena comenzó su enfoque, algo cambió en el sistema solar. Sistema. Cada nave espacial humana, cada estación orbital, cada plataforma de defensa, se volvió hacia la amenaza entrante. En superficie de la Tierra, 4.000 millones de personas miraron sus pantallas. Vieron el armada alienígena acercándose. Vieron su propia pequeña flota se mueve para interceptar. En casas, búnkeres y bases militares. En todo el planeta, los humanos tomaron una decisión. No se rendirían. No se rendirían. Arco. Si estos extraterrestres querían la Tierra, tendría que quitárselo a la humanidad. Manos frías y muertas. El presidente de Yan dio la orden final. Comandante Hugh lo transmitió a todas las unidades militares. El capitán Tai-ONG lo recibió a bordo del Indomable. El mensaje era de 2 palabras. Armas libres. La primera ola de extraterrestres. Los cruceros entraron en el espacio orbital de la Tierra, con sus escudos de energía brillando intensamente. Azul. 100 enormes buques de guerra dispuestos. Ellos mismos en una formación diseñada para intimidar sus armas cargadas con un poder que podría partir montañas. El señor de la guerra Trexus observaba desde su buque insignia y sonrió. Esto se acabaría rápidamente. Entonces la Tierra golpeó primero. Los cañones de Riel abrieron fuego desde posiciones ocultas. Posiciones a lo largo de la superficie del planeta. Estas no eran armas comunes y corrientes. La humanidad había pasado 60 años perfeccionándose. Tecnología de aceleración magnética. Varillas de tungsteno de 2 toneladas de peso cada una. Lanzados al 3% de la velocidad de la luz. Ellos, golpeado con la fuerza de la energía nuclear. Armas, pero no dejaron radiación.
17 extraterrestres. Los barcos explotaron en el primer Volvo. Su escudos, diseñados para detener la energía. Armas, no hicieron nada contra los sólidos. Materia que se mueve a velocidades relativistas. El metal atravesó el metal. Atmósfera. Se ventilaron al espacio. Los cuerpos extraterrestres se congelaron. Instantáneamente en el vacío. El resto. Las naves extraterrestres se detuvieron confundidas. Esto no se suponía que sucediera. Sujeto. Las especies no tenían armas que pudieran penetrar los escudos del dominio. La táctica. Los oficiales se apresuraron a analizar lo que había sucedido. Acaba de ocurrir. Esa pausa les costó sus vidas. El piloto Yang lideró su escuadrón de cazas. Desde la atmósfera de la Tierra. 200 pequeños naves, cada una con plasma experimental. Torpedos que los científicos humanos tenían desarrollado en laboratorios lunares secretos. Los combatientes se movían rápido, mucho más rápido que se esperaban extraterrestres. Invadieron formación de crucero como insectos atacando un gigante. Los torpedos de plasma ardían en temperaturas encontradas en los núcleos de estrellas. Se derritieron a través de la armadura alienígena. 34 barcos más murieron ante el dominio. Ajustaron sus protocolos defensivos. Pero, para entonces, los pilotos de Yanu habían aprendido puntos débiles en los diseños alienígenas. El barco tenía puntos vulnerables donde los escudos. Superpuesto imperfectamente. Señor de la Guerra Trex. Dejó de sonreír. Dio la orden de devolver el fuego. Las armas alienígenas hablaban con truenos. Energía. Rayos lanzados desde la órbita, cada uno llevando suficiente poder para vaporizar una ciudad. Bloque. La costa este de Australia entró en erupción. En llamas. Las megaciudades del sudeste asiático se convirtieron en cráteres de vidrio fundido. 2.000 millones de humanos murieron en la primera hora. El mundo observó con horror. Entonces el horror se convirtió en rabia. Comandante Hugh se encontraba en el centro de comando como baja. Los informes llegaron en masa. Su propia hermana vivía en Bangkok. La ciudad ya no existía. Hugh sintió que algo frío se instalaba en ella. Pecho. No era pena. Todavía no. Eso vendría más tarde. Esto era algo más. Esto era el cálculo de venganza. Emitió nuevos órdenes. Se quitaron los guantes de seda. En Seoul, el ingeniero civil Bora trabajó en un laboratorio subterráneo con su equipo. Habían recuperado una nave exploradora que se estrelló en las montañas coreanas durante el intercambio inicial. El extraterrestre. La tecnología era avanzada, pero seguía principios lógicos. Bora había pasado diseñando computadoras cuánticas. Entendí mejor la modulación de frecuencia que casi cualquier otra persona viva. 6 horas después de la llegada del barco explorador, Bora rompió el escudo alienígena. Tecnología. Ella entendió cómo se formaron barreras energéticas y más. Y lo más importante, cómo interrumpirlos. Ella transmitió los datos a todos los militares. Instalación en la Tierra. La humanidad ahora tenía una oportunidad de luchar. General Minuk comandó redes de defensa terrestres. Desde un búnker en el Himalaya. Él estaba 70 años y había luchado en 3 guerras. Sabía leer una batalla. Los extraterrestres eran más fuertes, pero también eran arrogantes. No se habían adaptado a la humanidad. Tácticas. Dio una orden que hizo el personal se queda en shock. Activa el viejo silos de misiles. La humanidad había prohibido armas nucleares de los conflictos de la Tierra. Después de la guerra nuclear africana de 2087. Pero las armas todavía existían. Mantenido en secreto exactamente por esto. Escenario. 5.000 ojivas nucleares, cada una.
Alguien capaz de destruir una ciudad. Todos. Ahora autorizado para su uso en combate espacial. Los misiles fueron lanzados en una sola oleada. Se elevaron desde la superficie del planeta como un enjambre de avispas furiosas. Los extraterrestres. Intentó interceptarlos, pero había demasiadas. Las ojivas detonaron en él. En medio de la formación alienígena, no con fuerza explosiva, pero con pulsos electromagnéticos que interrumpieron escudos y sensores. En la confusión, el capitán Taeyong trajo el indomable, y el resto de la flota de la Tierra desde detrás de Júpiter. Las 43 naves humanas estaban pequeño en comparación con las naves extraterrestres, pero llevaban los nuevos disruptores de escudo que Borra había desarrollado. Se enfocaron. Los puntos ciegos que Jaiun-gus. Los pilotos habían descubierto la segunda ola de naves extraterrestres comenzaron a morir. Trexus observó desde su nave insignia como él. La batalla se convirtió en un caos. Su flota perdió 51 barcos. 51 contra primitivos que no debería haber durado ni una hora. Los oficiales tácticos se apresuraron a explicar cómo estaba sucediendo esto. La respuesta fue simple pero aterrador. Los humanos no luchaban como otras especies. La mayoría de las especies civilizadas seguían reglas de guerra. Apuntaron a militares, instalaciones, evitaron a los civiles, bajas, les dieron oportunidades a los oponentes. Rendirse. Los humanos no tenían tal restricciones. Cuando los extraterrestres destruyeron ciudades, los humanos no se retiraron en estado de shock. Se volvieron más peligrosos. Cuando los extraterrestres demostraron poder, los humanos. Lo estudié y encontré debilidades. Cuando los extraterrestres esperaban la rendición de los humanos, cargaron todas las armas que habían construido. Y vino buscando venganza. En la Tierra. Superficie, el comandante Hugh coordinó la defensa con fría precisión. No tenía tiempo para el duelo. Su hermana había muerto. 2.000 millones de personas murieron. Lo que importaba ahora era hacer los extraterrestres pagar por cada centímetro de espacio que ocuparon. Ella abrió un canal a toda defensa. Fuerzas. Su voz era tranquila y firme. Los extraterrestres habían llegado a la Tierra esperando una victoria fácil. Habían matado miles de millones de humanos en la primera hora. Ahora aprenderían lo que pasó cuando has acorralado a los humanos. Ahora aprenderían cómo era la humanidad. Como cuando dejó de fingir ser civilizado. La tercera oleada de naves extraterrestres se acercó con más cuidado. Aprendió respeto por las armas humanas. Pero el respeto no lo salvaría. General, Minsuk tenía más sorpresas esperándole. Profundo. Los monitores espaciales detectaron la nueva onda. Mientras aún estaban más allá de Marte. La humanidad estaba preparada. En búnkeres. En todo el planeta, armas que habían sido. El teórico ayer se puso en funcionamiento. Hoy, los científicos humanos trabajaron con velocidad desesperada, convirtiendo laboratorios en fábricas de armas. Si los extraterrestres pensaron que esta batalla había terminado, no he estado prestando atención. La humanidad estaba apenas empezando. Los extraterrestres. Se esperaba resistencia, pero no la hubo. Esperar que la humanidad abandone toda regla de guerra civilizada. En Marte, donde 50.000, los colonos habían construido casas en el subsuelo. Ciudades, el almirante Sanmin se enfrentó a una elección imposible. La flota alienígena era fuerzas terrestres de desembarco para capturar el Colonia. Querían las instalaciones intactos y los colonos vivos para trabajo. Los hombres del Sol tenían otros planes. Marte. La colonia funcionaba con reactores de fusión orbital.
Estructuras masivas que proporcionaban energía a las ciudades subterráneas. Cada reactor contenía suficiente energía para alimentar un pequeño nación. Los hombres Sunung ordenaron a sus ingenieros sobrecargar los 6 reactores simultáneamente y estrellarlos contra él. Superficie del planeta donde se encuentran las naves extraterrestres. Estaban aterrizando. Los ingenieros se quedaron mirando. Lo dejó en shock. Esto destruiría él. Colonia. Todos lo sabían. Pero San tenía. He hecho los cálculos. Los colonos podrían evacuar a los búnkeres profundos. La mayoría sobreviviría. Los extraterrestres no. Él dio la orden. Cayeron 6 soles en miniatura. Desde la órbita de Marte. La temperatura en el impacto superó la superficie de una estrella. 89 naves alienígenas se vaporizaron instantáneamente. La onda de choque se extendió por todo Marte. Superficie, convirtiendo la arena en vidrio para cientos de millas. 12.000 colonos no llegaron a la búnkeres a tiempo. Murieron con él. Enemigo. Los supervivientes emergieron 3 días después. Más tarde, para encontrar su mundo quemado por completo. Pero libre de extranjeros. Habían perdido sus casas, sus granjas, sus cuidados. Construyeron la civilización, pero aún tenían su libertad. El almirante Sanmen transmite las imágenes a la Tierra y al extraterrestre. Flota. El mensaje fue claro. Humanos quemarían sus propios mundos en lugar de dejaron que los extraterrestres se los llevaran. La galaxia observaba la grabación con horror. Especies a través de el dominio no podía entender tal cosa. Pensando, ¿por qué destruir lo que eras? ¿Intentando proteger? Pero la galaxia. El Consejo nunca había luchado contra humanos antes. No entendieron que los humanos valoraba la libertad más que la vida. En la Tierra, el Dr. Eugene trabajaba en un laboratorio sellado, bajo las ruinas de Ginebra. Ella era una especialista en armas biológicas, uno de los pocos personas en la Tierra con el conocimiento y autorización para acceder a la bóveda sellada. Dentro de esa bóveda había enfermedades que la humanidad había creado durante la pandemia. Guerras de 2089. Enfermedades tan terribles que todas las naciones acordó encerrarlos para siempre. El doctor. Después de que Eugene solicitó acceso a la bóveda, el presidente de Yan dudó durante 3 segundos antes de autorizar la solicitud. Estas armas fueron crímenes contra la humanidad. Naturaleza. Usarlos haría que la humanidad. Monstruos a los ojos de la galaxia. Pero los extraterrestres ya habían matado a 2.000 millones de humanos, siendo llamados monstruos. Fue un pequeño precio a pagar por la supervivencia. El Dr. Eugene estudió a un extraterrestre capturado. Biología de soldados muertos recuperados en la lucha. El Berrak tenía diferentes bioquímica que los humanos, pero las células seguían principios similares. Ella podría trabajar con esto. Pasó 48 horas sin dormir, modificando un virus que había matado a 30 millones de humanos en 2089. La nueva versión era específica para el rock. Biología. Sería inofensivo para otros especies, pero devastadoras para los extraterrestres. El virus atacó el tejido neuronal, causando parálisis y eventualmente la muerte. No había cura. El Dr. Eugene había hecho seguro de eso. La cuestión era la entrega. El virus necesitaba llegar al extraterrestre buque insignia donde el señor de la guerra Trexus comandaba su flota. El capitán Juan se ofreció como voluntario para la misión. Era joven, solo 26 años, pero ya había demostrado su valía en él. Batalla cerca de Júpiter. Sabía las probabilidades de la supervivencia era nula. Fue de todos modos. Juan pilotó una pequeña nave furtiva cargada con botes virales. Se acercó a la flota alienígena escondiéndose en campos de escombros. Moviéndose lentamente,
haciéndose el muerto. Tardó 3 días para llegar al buque insignia. Los extraterrestres nunca lo detectaron. ¿Por qué buscarían? ¿Por amenazas y destrozos? Cuando él estaba lo suficientemente cerca, Haiwan lanzó todo el botes en la ventilación del buque insignia. Ingestas. Luego armó el sistema de autodestrucción de su nave. Secuencia. La explosión se vería así. Solo otro pedazo de escombros cocinándose. Apagado. Los extraterrestres nunca sabrían lo que él lo había hecho hasta que fue demasiado tarde. Juan pensó en sus padres en Busan. ¿Cómo? La cuenta regresiva llegó a 0. Esperaba. Estarían orgullosos. El virus se propagó a través de la nave insignia alienígena en cuestión de horas. Trexus no se dio cuenta al principio. Los síntomas comenzaron siendo leves. Fatiga. Mareo. Entonces comenzó la parálisis. En 2 días, el 30% de su tripulación no pudo moverse. Los médicos no tenían respuestas. La medicina avanzada no pudo identificarla. Patógeno. El virus se propagó a otros barcos a través de transferencias normales de tripulación. Pronto, 1/3 de toda la flota de Brock estaba incapacitado. Trexus observó el horror crece a medida que su magnífica armada se desmoronó por dentro. Entiendo que los humanos lucharon con armas que su especie nunca había imaginado. En la Tierra, el genio táctico que Swan desarrolló. Una nueva estrategia en la defensa. Centro de coordinación. Se dio cuenta de que la humanidad estaba pensando en la guerra. Equivocado. Estaban tratando de defender la Tierra. Pero la Tierra ya estaba dañada. 2.000 millones de muertos, grandes ciudades destruidas. Los océanos envenenados por la caída de escombros. ¿Por qué defender lo que ya está roto? En lugar de eso, encienda todo en el sistema solar. Sistema en un arma. Swan transmitió órdenes a todas las operaciones mineras en el cinturón de asteroides. Drones automatizados que han estado extrayendo minerales durante décadas. Recibieron nueva programación. Adjuntaron cohetes químicos a asteroides y apuntados. Ellos en la flota alienígena. En una semana, millones de rocas se movían hacia él. Naves del dominio. Cada asteroide era un arma cinética, moviéndose a velocidades que los hicieron devastadores. Los extraterrestres intentaron para derribarlos, pero los sistemas de defensa fueron diseñados para misiles y cazas, no para millones de trozos irregulares de piedra y hierro. 200 naves alienígenas murieron en simples rocas. No, tecnología avanzada, sin escudos de energía. Solo masa y velocidad, la más antigua. Armas en el universo. Comandante Hugh. Vi los informes de bajas y sentí satisfacción por primera vez desde su hermana murió. Los extraterrestres fueron aprendiendo que los humanos no necesitaban lujos. Tecnología para matar. Los humanos habían sido matando cosas eficientemente ya que edad de piedra. Toda la ciencia avanzada había. Lo que se hizo fue hacer que los humanos fueran mejores en la habilidad más antigua. El general Mio coordinó con el almirante Sanmin para desplegar algo similar. Tácticas en cada colonia humana. Gire el infraestructura en armas. Negarla. Recursos enemigos. Si los humanos no pudieran ganar, se asegurarían de que los extraterrestres no ganaron nada con su victoria. Trexus dio órdenes desde su cuarteles de cuarentena a bordo del buque insignia. Estaba empezando a sentirla. Síntomas del virus él mismo. Su táctica. Los oficiales informaron que los ataques humanos se estaban volviendo más impredecibles. Los simios no seguían el estándar. Doctrina militar. Atacaron el suministro. Líneas. Destruyeron sus propias instalaciones. Usó armas biológicas y se volvió infraestructura civil en armas de destrucción masiva. Así no fue como
Las especies civilizadas lucharon guerras. Esto fue terrorismo. Esto fue barbarie. Esto fue todo lo que tenía el dominio galáctico. Pasó 3.000 años eliminando de la galaxia. Pero también estaba funcionando. La flota del dominio había entrado en el sistema solar. Sistema con 500 naves. 3 semanas después. Quedaban menos de 300 operativos. El resto fueron destruidos, inutilizados o en cuarentena debido al virus humano. Las bajas fueron catastróficas. Pero los extraterrestres empezaban a preguntarse si la conquista valió la pena. Por primera vez en 3.000 años, el dominio galáctico estaba aprendiendo lo que, destinado a luchar contra un enemigo que se negaba a sigue las reglas. Señor de la guerra Trexus decidió que necesitaba una victoria decisiva para quebrantar la moral humana. Informes de inteligencia. Identificó la base Luna como la de la humanidad. La instalación militar más grande fuera de la Tierra. 200.000 soldados humanos y apoyo. El personal vivía en el subterráneo. Instalaciones. Capturar la Luna cortaría el contacto con la Tierra. Posición y fuerza defensiva principal. Rendición. El dominio se comprometió. 200.000 tropas de tierra para el asalto. Estos no eran soldados comunes y corrientes. Eran tropas de choque de Bra, genéticamente. Guerreros diseñados que habían aplastado. Resistencia en 100 mundos. Cada uno tenía 8 pies de alto con piel blindada y mejorada. Fuerza. Los analistas militares calcularon que un guerrero de realidad virtual podría derrotar a 10 soldados humanos. El desembarco comenzó en el Mar de la Tranquilidad, donde se encuentra Luna Base. Las principales instalaciones se encontraban enterradas bajo el superficie lunar. Trexus observó desde órbita mientras sus tropas descendían en masa. Naves de desembarco. Este sería el punto de inflexión. Punto de la guerra. Coronel Sang-Gu comandó la defensa basada en Luna desde el búnker del mando central. Tenía 30.000 marines y 20.000 voluntarios civiles. Los números no estaban a su favor. Pero Sang-Gu había pasado 6 meses preparándose para este escenario exacto. La base Luna no estaba solo una instalación militar. Era una trampa. El momento en que las primeras botas Verac tocó regalito lunar, la trampa se rompió. Cerrado. El cabo Guan se sentó en un lugar sellado. Cámara a 3 kilómetros bajo la superficie. El dedo se cernía sobre un detonador que cargas de fusión controladas incrustadas en toda la red de túneles. Cuando los sensores mostraron tropas extraterrestres entrando. Sección 7 del túnel, presionó el botón. La explosión derrumbó 5 kilómetros de túneles. 10.000 guerreros del Fraquín fueron enterrado bajo millones de toneladas de roca. No había aire en la Luna para transportar sonido, pero las vibraciones sacudieron toda la base. Los extraterrestres detuvieron su avanzando, de repente cautelosos, pero tenían. No hay otra opción que continuar. Trexus les ordenó avanzar. Los guerreros adaptaron sus tácticas, avanzando más lentamente, revisando cada pasaje para trampas. Esta era la estrategia militar correcta. Respuesta. También fue exactamente lo que quería el coronel Sang-Gu. Francotirador Jungo yacía en una posición oculta en el borde de un cráter con vistas al aterrizaje. Zona. Su rifle era uno hecho a medida. Arma electromagnética diseñada específicamente para el combate en vacío. No sonido, sin destello de boca, solo tungsteno. Dardo viajando a velocidad hipersónica. Dirigido a un oficial extranjero, distinguido por las marcas en su armadura. El dardo golpeó la articulación del casco del oficial, un punto débil en la armadura de combate Brak.
El oficial cayó. Jung-go se movió. Posición antes de que alguien pudiera localizarlo. Tenía 47 tiros más preparados. Su equipo de francotiradores mataron a 200 oficiales extranjeros en el primer día. Los guerreros del FRAC eran fuerte y resistente, pero sin liderazgo, lucharon por coordenadas. Las unidades se perdieron en el laberinto de túneles. Las líneas de suministro se convirtieron confundido. La invasión se ralentizó. Entonces los extraterrestres trajeron sus pesados caminantes. Eran unos gigantes mecánicos de 30 metros. Altos, armados con cañones de plasma y protegidos por escudos más fuertes que cualquier astronave. No pudieron entrar a los túneles, pero podrían derrumbarlos desde arriba. 12. Los caminantes comenzaron a destruir sistemáticamente las instalaciones de superficie. El soldado Yunji operaba un experimento. Tanque ferroviario, una aceleración magnética. Cañón montado sobre una plataforma móvil. Ella había estado probando el arma durante 3 meses. Antes de la invasión, el tanque podía disparar una bala sólida con suficiente fuerza para golpear a través de la armadura de la nave espacial. Ella se posicionó su tanque en un cráter y esperó a que caminantes para entrar en el rango. Cuando el primer gigante apareció sobre la cresta, Yunji apuntó a la articulación de su rodilla. El servo. Los mecanismos tenían que ser flexibles para permitir el movimiento, lo que los hizo vulnerable. Ella disparó. La bala de tungsteno golpeó la rodilla del caminante a 3.000 metros por segundo. El metal gritó silenciosamente en el vacío mientras articulación destrozada. La máquina de guerra de 30 metros se derrumbó como un árbol que cae. Se estrelló contra otro caminante, dañándolos a ambos. El pelotón de Yunji destruyó 47 caminantes en 3 horas usando la misma táctica. Los extraterrestres intentaron adaptarse, pero las matemáticas de la ingeniería no les dejaron opciones. Fortalecer la articulación y los caminantes no podían moverse. Manténlos flexibles y permanecieron vulnerables. Pero los extraterrestres seguían llegando. Tenían cifras que la humanidad no podría igualar. 200.000 guerreros siguieron adelante a pesar de víctimas terribles. Se adentraron más en los sistemas de túneles. Capturaron instalaciones de superficie. Rodearon el búnker del mando central. Después de 6 días de lucha, el coronel Sang-gu miró su exhibición táctica y vio la verdad. La base Luna caería. Los extraterrestres. Ganar. 30.000 marines habían sido reducidos a 8.000. La munición se estaba agotando. Los civiles estaban exhaustos. Llamó. El comandante Hugh llegó a la Tierra e hizo su informe. La situación era desesperada. Los extraterrestres habían comprometido demasiadas fuerzas. Luna sería capturada en 24 horas. Hugh escuchó en silencio. Luego preguntó. Una pregunta. ¿Podría Sang-gu aguantar un poco? ¿1 hora más? El coronel miró a su tropas exhaustas. Vio civiles llevando heridos a través de los túneles. Él vio a marines con rifles vacíos preparándose para luchar cuerpo a cuerpo. Sabía lo que Hugh realmente estaba preguntando. ¿Podría implementar protocolo Omega? El protocolo Omega fue opción final. Cada gran ser humano. La instalación tenía un reactor de fusión en su núcleo. Estos reactores podrían estar sobrecargados deliberadamente, convirtiendo la instalación en una bomba masiva. Era una opción suicida, diseñado para un solo propósito: negar al enemigo cualquier victoria. Sang-gu hizo anuncio a la base. Todos lo harían. Se retiran a los búnkeres más profundos. Tendría 15 minutos para llegar a un lugar seguro. Entonces el reactor se sobrecargaría. Cualquiera quien no lo logra moriría.
Pero así, ¿qué pasaría con cada extraterrestre que estuviera en la superficie lunar? Los civiles se movieron primero, corriendo, por los túneles con qué pertenencias que podían llevar. Los marines mantuvieron su posiciones, luchando por ganar tiempo. Privado. Junji disparó su tanque ferroviario hasta que la munición se agotó y luego se abandonó. Y corrió. El francotirador Yungo tomó 3 más disparos antes de derrumbarse. Posición y retirada. Cabo Ayuan permaneció en su puesto, detonando él. Las cargas restantes del túnel ralentizarán el avance extraterrestre. Ella fue la última en salir, corriendo a través del colapso. Pasajes mientras las rocas caían a su alrededor. El coronel Sang-gu observó la cuenta regresiva en el búnker de mando. Los extraterrestres habían traspasaron las defensas exteriores. Estaban inundando las instalaciones, pensando. Habían ganado. 180.000 guerreros de realidad virtual ocuparon la base. Y la superficie circundante. 34 naves capitales orbitaban sobre sus cabezas. Brindar apoyo. Sang-gu grabó un mensaje final a la Tierra. Les dijo. La base luna había hecho pagar a los extraterrestres. Cada metro. Les dijo a los defensores. Había luchado con honor. Le dijo al comandante. Hugh dijo que lamentaba no poder hacerlo. Más. Luego activó el protocolo Omega. Comenzó la sobrecarga del reactor de fusión. Poco a poco, aumentando en intensidad. Los extraterrestres se dieron cuenta de que algo andaba mal cuando las subidas de tensión comenzaron a producirse en cascada. Los sistemas intentaron retirarse, pero los túneles se estaban derrumbando. Las cargas finales habían sellado el principal. Pasajes. La explosión fue visible desde Tierra. Un segundo sol floreció en la superficie de la luna, breve, pero increíblemente brillante. La explosión lo vaporizó todo. En un radio de 100 kilómetros. 180.000 tropas alienígenas murieron instantáneamente. 34 naves capitales en órbita fueron atrapadas en la onda expansiva y destrozada. 8.000 marines humanos murieron con ellos. 20.000 los civiles en el búnker profundo sobrevivieron, pero habían perdido todo lo demás. El comandante Hugh observaba desde la Tierra. La exhibición táctica mostró la luna base. Desaparecer del mapa. 30.000 defensores. Había matado a 214.000 extraterrestres y destruido 34 barcos. La proporción era de 7:1. Se difundió la grabación de la explosión en toda la flota del dominio y a través de la galaxia. Todos vieron lo mismo. Los humanos preferirían morir antes que rendirse. Se destruirían a sí mismos para tomar el enemigo con ellos. La galaxia comenzó a entendí lo que significaba el verdadero miedo. La destrucción de la base luna cambió todo. La humanidad se dio cuenta de que tenían. No quedaba nada que defender. La Tierra estaba marcado. La luna se había ido. Marte estaba quemado. 2.000 millones de personas murieron. Lo que quedó ya no valió la pena. Protegiendo la forma en que habían sido. Fue que vale la pena vengar. Almirante T. ascendido. Después de la batalla de Júpiter se reunieron. El primer impacto interestelar de la humanidad. Flota. 200 buques de guerra improvisados. De cada nave que pudiera volar y lucha. Algunos eran barcos militares. Algunos fueron convertidos en transportadores de carga con armas soldadas a sus cascos. Algunas eran artesanía experimental que nunca había sido probado más allá del sistema solar. Lo hizo. No importa. Iban a cazar. El oficial de inteligencia Nari había pasado semanas decodificando comunicaciones extraterrestres. Ella descubrí algo importante. El Bra. El mundo natal, Bra Prime, tenía 50 años luz. Años de la Tierra. Fue la industria
corazón del dominio, produciendo él. Armas y barcos utilizados para conquistar otros. Especies. Lo más importante es que apenas fue defendido. El Bra nunca había necesitado un hogar. Defensa. Ninguna especie había tenido jamás. Contraatacaron antes. ¿Por qué lo harían? Las especies conquistadas fueron destruidas. Destrozado, demasiado ocupado sobreviviendo para pensar. Sobre la venganza. El Bra no lo hizo. Comprender a los humanos. Usando extraterrestres capturados. Más rápido que la luz, la flota de Tyson. Hicieron el viaje en 3 semanas. Ellos. Surgió del hiperespacio en el borde de el sistema Varprime y quedó en silencio. A la deriva como escombros mientras ellos. Observado. El planeta era hermoso. Océanos azules. Continentes verdes. Ciudades relucientes que se extienden por la superficie como joyas. 5.000 millones de vivían allí con comodidad, lejos de las guerras que libró su imperio. Las estaciones orbitales produjeron naves espaciales. Las granjas gigantescas cubrían regiones enteras. Este era el corazón palpitante de la dominio. El almirante Tayung estudió el planeta a través de la pantalla táctica y no sentí nada. Ni piedad, ni vacilación. Estas personas habían enviado la flota que mató a 2.000 millones de humanos. Ahora ellos. Aprendería lo que se siente. Él dio la orden de atacar. Los humanos no. Instalaciones militares objetivo. Esos. Sería difícil de destruir y servir. Sin ningún propósito estratégico. En cambio, infraestructura específica, redes eléctricas. Plantas de tratamiento de agua, comunicación, satélites, centros de producción de alimentos. En 12 horas, Frac Prime fue lanzado. En la oscuridad, se fue la luz en cada ciudad, el agua dejó de fluir. Las comunicaciones globales colapsaron. El Bra. La población entró en pánico y no pudo. Entendieron lo que estaba pasando. Los militares siempre los habían protegido. ¿Cómo? ¿Podría estar ocurriendo esto en casa? ¿El mundo mismo? El ingeniero Borra, ahora a bordo. El buque insignia, había desarrollado una nueva arma. Durante el viaje, ella los llamó misiles Selfire. Llevaban cargas útiles, que ardía a 6.000 grados centígrados y no podía ser extinguido por agua o convencional. Supresión de incendios. La reacción química fue autoinducida. Sosteniendo una vez encendidos. Estos misiles fueron lanzados sobre las ciudades de Var. Los incendios. Se extendió rápidamente. Arquitectura Var utilizada. Materiales que ardían bien. Los extraterrestres. Intentó combatir las llamas, pero sin éxito. Energía para bombas de agua y con comunicaciones caídas. Sus esfuerzos fueron descoordinadas. Ciudades enteras se convirtieron infiernos. El almirante Tai ONG observó el planeta arde y transmite un mensaje. Todas las frecuencias. Esto fue un pago por tierra. Así era como se veía la humanidad. Como cuando destruiste su casa. Brock había comenzado esta guerra esperando una conquista fácil. Ahora estaban aprendiendo el costo. Pero la parte más aterradora del ataque humano no fue la quema. Ciudades. Fue lo que hizo el piloto Jung-gu. A continuación, Jae-gu lideró los bombardeos contra objetivos culturales. No militares, no. Templos estratégicos, culturales y antiguos. Que había permanecido en pie durante miles de años. Museos que conservan la historia de Brack. Bibliotecas. Que contiene su literatura y arte. Monumentos a sus héroes y líderes. Todo quedó reducido a escombros. El mensaje fue claro. Si el Bra quería. Si se borrara la cultura de la humanidad borra el suyo primero. Cada obra de arte. Destruirlo en la tierra le costaría al Bra 10 piezas propias. Cada ser humano. El monumento derribado les costaría un 100. La flota de respuesta del dominio.
se dispersó por toda la galaxia, suprimiendo otras especies conquistadas y manteniendo el imperio. Para cuando ellos se apresuraron a enviar refuerzos a Brock Prime, la flota humana había sido allí durante 3 días. 3 días de trabajo sistemático. Destrucción. Cuando el dominio llegaron los refuerzos, encontraron su mundo natal en ruinas. 5.000 millones de bar enfrentados. Hambruna sin la red eléctrica y distribución de alimentos. Los incendios habían destruyó importantes ciudades. Irreemplazable. Los tesoros culturales desaparecieron para siempre. Los humanos ya habían desaparecido en hiperespacio, rumbo a su próximo objetivo. Nari había identificado 12 importantes mundos de dominio. Cada uno era un centro industrial o núcleo de población. Él, la flota humana los visitaría a todos. Harían con cada mundo lo que quisieran. Le había hecho a Brack Prime destruir infraestructura, quemar ciudades, borrar cultura. El segundo objetivo era un mundo minero del dominio llamado Keterra. 3. Allí vivían 1.000 millones de trabajadores que extraían recursos para alimentar la guerra del imperio. Máquina. Llegó la flota del almirante Taón, sin previo aviso, y destruyó el ascensores orbitales que transportaban mineral. Desde la superficie, los ascensores se cayeron, como torres derrumbándose. Sus restos. Instalaciones mineras de trituración a continuación. Miles de millones de toneladas de metales refinados fueron perdido. La producción de recursos del dominio colapsaría durante años. El tercero. El objetivo era un centro de comunicaciones. El cuarto era un astillero. El quinto era un mundo de la producción alimentaria. En cada ubicación, los humanos atacaron rápidamente y desaparecieron antes de que pudieran llegar los refuerzos. Ellos no estaban tratando de mantener el territorio. Ellos no estaban tratando de conquistar. Estaban demostrando que el dominio podía. No protege a su propio pueblo. El impacto psicológico fue devastador. Las especies de todo el dominio vieron las noticias de los ataques y comenzó a cuestionar su lealtad. Si los Bra no pudieran proteger su propio mundo natal, ¿cómo podrían? ¿Protegen a alguien más? Si los humanos podría atacar en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Alguien a salvo? El miedo se extendió por todo el mundo. Imperio como un virus. Trexus, todavía, al mando de lo que quedaba de su flota en el sistema solar, recibió informes de cada ataque con creciente horror. Los humanos habían cambiado la situación por completo. Se quedó atrapado asediando la Tierra mientras los humanos. Los asaltantes destruyeron el dominio desde dentro. Intentó llamar a su flota. Defender los mundos centrales, pero el comandante Gu tenía otros planes. Cada vez que Trexus comenzaron a retirar los barcos y las fuerzas humanas en el sistema solar atacó. Ella lo mantuvo atrapado, incapaz de retirarse sufriendo pérdidas devastadoras. Presidente. Dejan se dirigió a los sobrevivientes en la Tierra. Desde su búnker. Les contó la guerra. No había terminado, pero la humanidad ya no existía. Defendiendo. Estaban atacando. Especies que habían matado a miles de millones de. Los humanos pagarían esa deuda 100 veces más. Terminado. La flota del almirante Tao Ng golpeó su sexto objetivo. Luego su séptimo. El ataque fue perfectamente planeado utilizando la inteligencia de Nari. Cada mundo sufrió daños catastróficos. El dominio. La economía comenzó a colapsar. Las rutas comerciales. Cerrado. Las especies comenzaron a acumularse. Recursos en lugar de contribuir a la imperio. El dominio galáctico, que tenía, permaneció en pie durante 3.000 años y se estaba fracturando. Y se estaba fracturando porque 200 humanos. Los barcos estaban cazando a través de sus territorio como lobos entre ovejas.
3 finalmente entendió la magnitud de su error. Había pensado que la humanidad era simplemente otra especie primitiva que había conquistado y explotado. No había. Se dio cuenta de que los humanos eran depredadores. Llevaba el disfraz de presa. No había. Comprendió que los humanos habían gastado 10.000 años perfeccionando el arte de la guerra contra el uno al otro. Ahora el dominio era. Aprendiendo lo que pasó cuando la humanidad dejó de luchar contra sí mismo y se concentró en todo. Esa creatividad violenta en lo externo. Enemigo. La galaxia observaba con miedo y me pregunté si alguien podría detener a los terranos. Ofensiva antes de que los humanos se quemaran. Todo el dominio. La noticia del contraataque humano se difundió a través del dominio galáctico más rápido de lo que cualquier ejército podría responder. Especies que se había unido a la coalición para facilitar los recursos y el territorio comenzaron a ser solicitados. Preguntas difíciles. El Bra tenía. Prometió que el dominio era invencible. Esa membresía garantizada. Seguridad y prosperidad. Pero si los humanos podría golpear el mundo natal de Berra. En sí, ¿qué era la membresía del dominio DOM? ¿Realmente garantizamos? El diplomático Kyonsu operaba desde un teléfono móvil. Nave de mando que se movía constantemente. A través del espacio del dominio. Él era de la Tierra. Embajador en el exilio, aunque nunca había sido reconocido oficialmente por la dominio. Eso no importaba. Él era. No hablar con los líderes del dominio. Estaba hablando con todos los demás. Las transmisiones salieron en todas las frecuencias. Traducido a docenas de extraterrestres. Idiomas. El mensaje era simple. La humanidad no tenía ningún problema con las especies que se retiró de la guerra. Cualquier civilización que llamó a sus barcos y declaró la neutralidad se dejaría en paz. Pero cualquier especies que continuaron luchando junto con el Brock se trataría como un enemigo. El dominio intentó interferir su transmisiones, pero Kung Su usó humanos. Técnicas de hackers que tenían los extraterrestres. Nunca se encontró. Sus mensajes llegaron. A través de. Se oían en los barcos. Planetas y estaciones espaciales en todo el mundo. Imperio. 3 especies se separaron del dominio en 2 semanas. Los kilos fueron. Una civilización traidora que se había unido. El dominio para el acceso comercial. Ellos recuperaron inmediatamente su pequeña flota. Los Venturi eran una especie industrial, quien proporcionó la fabricación. Declararon neutralidad y cerraron producción de armas. Los Din eran exploradores que nunca habían querido unirse. El dominio, pero fueron conquistados. Hace siglos. Vieron su oportunidad y lo tomó. Las fracturas se estaban extendiendo. En la Tierra, el comandante Hugh reorganizó lo que quedaron restos de las defensas de la humanidad. 60% de la población estaba muerta. Las principales ciudades existían solo como cráteres radiactivos, pero los supervivientes eran más duros que el acero. Habían soportado bombardeos, hambre y horror. Lo que quedó era el núcleo de la determinación humana. Hugh, centrado en la guerra de guerrillas. Pequeño. Los equipos de ataque operaron en todo el sistema solar, chocando con líneas de suministro extraterrestres y bases de apoyo. Nunca se quedaron en un lugar. Atacaron y desaparecieron antes de que el enemigo pudiera responder. El ataque fue pequeño, pero juntos sangraron. La flota del dominio avanza lentamente. Piloto de caza. Jaiung-gu, de regreso de las incursiones en Bra. El primer ministro lideró muchas de estas huelgas. El escuadrón había aprendido cada debilidad en tecnología extraterrestre. Compartieron esto. Conocimiento con otras unidades. Humano. Las tácticas se volvieron más sofisticadas a medida que aprendieron lo que funcionaba. Dr. Eugene hizo otro gran avance en su laboratorio subterráneo.
estudiando muestras biológicas de extraterrestres capturados. Ella desarrolló armas específicas para cada especie, para cada raza en el dominio. El arma biológica fue diseñada para atacar únicamente una especie, haciéndolo inútil contra otros. Esto fue importante para la siguiente fase de el plan operativo de Fuerzas Especiales Hou. Jin había estado entrenando con los capturados equipo extraterrestre durante meses. Aprendió usar disfraces holográficos que hicieron. Ella parece ser varias de Minyan especies. La tecnología no era perfecta, pero funcionó bastante bien a distancia. O en situaciones caóticas. JYN. Se infiltró en 12 mundos diferentes del dominio. Más de 6 meses. Llevaba muestras de las armas biológicas específicas de cada especie que el Dr. Eugene había creado. En cada lugar. Ella liberó el patógeno en gran medida. Centros de población, luego escaparon antes. Alguien se dio cuenta de lo que pasó. En cuestión de meses, la industria del dominio. La base se derrumbó. Planetas enteros. Se pusieron en cuarentena como enfermedades. Se extendió. Las plagas no eran mortales, pero eran incapacitantes. Los trabajadores no podían operar las fábricas. Los soldados no podían luchar. El imperio. La producción bélica se paralizó. Diferentes especies comenzaron a culparse entre sí. Otro por la contaminación. El Bra acusó a otras especies de sabotaje biológico. Esas especies. Señaló la infiltración humana que el Bra no había logrado detenerse. Confianza entre los miembros del dominio se evaporaron. Presidente. Dayon observó estos acontecimientos desde su búnker y vio la oportunidad. El dominio se estaba derrumbando desde dentro. La humanidad solo necesitaba sobrevivir mucho tiempo. Suficiente para verlo desmoronarse. Completamente. Autorizó la construcción de la primera humanidad. Buque de guerra de la clase Dreadnought. El barco se llamaría Retribución. Y representaría todo. La humanidad había aprendido durante la guerra. 5 km de largo, armado con todos los sistemas de armas. Los ingenieros humanos podrían diseñar, impulsados por reactores de fusión que podrían iluminar un planeta. El ingeniero Bo dirigió el equipo de diseño. Trabajaban en astilleros secretos y ocultos. En el cinturón de asteroides, ensamblando el nave masiva de un extraterrestre capturado. Tecnología e innovaciones humanas. La construcción tomaría meses, pero cuando terminado, Retribución sería lo más poderoso buque de guerra en el sistema solar. Mientras tanto, el almirante Taeyong continuó sus incursiones en los mundos del dominio. Su flota creció a medida que otras naves humanas se unieron a su campaña. Ahora lo siguieron 300 barcos. Una mezcla de artesanía militar y armada. Barcos civiles tripulados por voluntarios que quería venganza. La 10ª redada tuvo como objetivo el mundo de la Academia de Minyan donde los militares. Los oficiales fueron entrenados. Las fuerzas de Tao NG no mataron a los estudiantes. En cambio, transmitió imágenes de lo que había sucedido. A la Tierra, imágenes de ciudades destruidas. Registros de bajas civiles. Testimonios de sobrevivientes. El mensaje estaba claro. Esto es lo que tu imperio. Esto es lo que estás entrenando para hacer. Perpetuar. ¿Es esto lo que quieres ser? Algunos de los jóvenes oficiales desertaron. No, muchos, pero suficientes para importar. Trajeron inteligencia sobre el ejército del dominio. Doctrina, movimientos de flota y estrategia. Planes. Esta información fue invaluable. El oficial de inteligencia Nari recopiló todo. Los datos de los desertores, interceptados, comunicaciones y observaciones de combate. Ella construyó una imagen completa de la estructura de mando del dominio. Ella identificó líderes clave, importantes, instalaciones y rutas de suministro críticas. Esta inteligencia reveló algo.
Importante. El señor de la guerra Trexus estaba planeando un último asalto a la Tierra. Él estaba reuniendo todos los barcos restantes en él. Flota del dominio para un ataque masivo. Diseñado para poner fin a la guerra. 1.000 buques. Entraría en el sistema solar y abrumar las defensas humanas mediante pura números. El comandante Hugh recibió esto. Inteligencia y transmitida inmediatamente. Se lo encomendé al almirante Tesun y al presidente Dean. La batalla final se acercaba. Todo lo que la humanidad había hecho, todo lo que los sacrificios y el sufrimiento habían conducido a esto. Momento. La pregunta era si la humanidad podría sobrevivir. General Mio comenzó a preparar las defensas de la Tierra para él. Prueba definitiva. Cada arma, cada trampa. Se necesitarían todas las medidas desesperadas. El planeta se había convertido en una fortaleza, pero se enfrentaría a una armada como ninguna otra visto antes. El diplomático Kyong-gu intensificó su transmisión a especies neutrales. Él les dijo que la batalla final era acercándose. Les pidió que llevaran testigo. Si la humanidad cayera, él quería que galaxia para recordar lo que pasó. Recuerde que los humanos lucharon hasta el final. Al final, pero en secreto, Kyong-gu estaba preparando algo más. Estaba en contacto con movimientos de resistencia en mundos conquistados a lo largo del dominio. Estas eran especies que tenían sido subyugado hace décadas o siglos, y nunca dejaron de luchar. Eran inspirados por el ejemplo de la humanidad. Si la batalla final fue bien, estas resistencias. Los grupos se levantarían simultáneamente. A través del dominio. El imperio. Enfrentar rebeliones en 100 mundos a la vez. Pero este plan dependía de la humanidad. Ganando. Si la Tierra cayera, la resistencia moriría con él. Todo se vino abajo. A la batalla que se aproxima. Señor de la guerra. Trexus estaba reuniendo su armada. El almirante Tallon estaba corriendo de regreso a la Tierra. Con su flota. El ingeniero Bora fue apresurándose a completar la retribución. El comandante Hugh estaba preparando las defensas. Y en todo el sistema solar, 4.000 millones. Los supervivientes humanos esperaban. Habían perdido todo. Sus ciudades, sus familias, sus vidas cómodas. ¿Qué? Lo que quedó fue la determinación de hacer. Los extraterrestres pagan por cada metro de humano. Espacio. El dominio estaba a punto de aprender. Que derrotar a la humanidad requería más que los números. Se requirió romper el voluntad humana. Y eso era algo que no imperio alienígena jamás había logrado. La armada final del dominio se reunió en el borde del sistema solar como una tormenta. A punto de romperse. 1.000 buques de guerra. Representando cada buque del imperio. Podrían reunirse. Señor de la guerra Trexus. Comandado desde su buque insignia reconstruido. El cuerpo aún se está recuperando del virus. Que casi lo mató meses atrás. Antes. Esperaba encontrar la Tierra rota. Y desesperado. El informe de inteligencia. Dijo que la humanidad se había reducido a 4.000 millones. Gente, sus ciudades destruidas, los militares se dispersaron. Este asalto final aplastaría lo que quedara. Entonces Dominion finalmente pudo reclamar este maldito sistema y hacer un ejemplo de él. Especies que habían causado tantos problemas. Lo que Trexus encontró en cambio fue una trampa 3.000 millones de kilómetros de ancho. El sistema solar se ha transformado en el más grande instalación militar en la galaxia. Cada asteroide en el cinturón llevaba plataformas de armas, millones de armas automatizadas, satélites orbitando en patrones complejos, cada uno armado con cañones de riel o misiles. El espacio entre planetas era lleno de minas, drones y objetos ocultos. Nave de ataque, y orbitando la Tierra estaba
Venganza. El Dreadnought humano era una pesadilla hecha realidad. Real. 5 kilómetros de armas, armaduras y furia. Su casco estaba marcado por el apresurado viaje. Construcción, soldada entre sí a partir de docenas de diseños de barcos diferentes y tecnología alienígena rescatada. Parecía como si hubiera sido construido en un desguace por locos. Era hermoso. El almirante Tayung se encontraba en el Retribution puente con el comandante Hugh a su lado. El ingeniero Bora monitoreó el arma. Sistemas. Tenían una ventaja sobre los dominio. Los extraterrestres todavía pensaban como conquistadores. Esperaban romper a través de defensas y reclamos territoriales. Los humanos pensaban como supervivientes. No tenían nada más que perder excepto sus vidas, y ya lo habían demostrado. Los gastarían libremente. La batalla comenzó en el cinturón de Kuiper, donde el capitán Gu Jin comandaba una flota de naves furtivas. Estas eran pequeñas naves, apenas más grandes que los cazas, recubiertos de materiales que los hicieron casi invisibles para los sensores. Tenían estado escondido en el sistema exterior durante semanas, esperando. Cuando el dominio, la vanguardia pasó, los barcos Gu Jin atacó por la espalda. Apuntaron motores y módulos de mando, paralizando barcos en lugar de destruirlos. Los buques averiados se convirtieron en peligros que otras naves extraterrestres tuvieron que evitarlas, interrumpiendo la formación. 200 barcos del dominio fueron dañados o destruidos incluso antes de llegar. Júpiter. Los supervivientes siguieron adelante. No tenían otra opción. Retirarse significa desgracia y ejecución. 3 tenía. Lo dejó claro. En Júpiter, los extraterrestres. Se encontró con el arma definitiva de la humanidad. La creación final del Dr. Eugene construida a partir de teorías que la mayoría de los científicos pensaron eran imposibles. Generadores de pozos de gravedad. Dispositivos que crearon artificial. Singularidades. General Min Seok activó 12 de ellos simultáneamente. El efecto fue inmediato y horroroso. El espacio mismo se deformó alrededor de la singularidades. 300 naves extraterrestres encontradas. Ellos mismos se sintieron atraídos hacia puntos de gravedad infinita. Sus escudos significaban nada. Su armadura no significaba nada. Ellos, estirado y desgarrado en el nivel atómico. Nivel, reducido a corrientes de materia. Girando en espiral hacia agujeros negros artificiales. Las singularidades existieron solo por segundos antes de derrumbarse, pero esos segundos borraron un tercio del dominio. Flota. Los supervivientes rompieron la formación entraron en pánico, pero el señor de la guerra Trexus los reunió. Transmitió órdenes por todos los canales. Ellos seguirían adelante. Ellos, abrumar a los humanos a través de números. Solo, la flota del dominio se reagrupó y, cargado hacia la tierra en un masivo. Formación. 500 barcos moviéndose juntos. Sus escudos superpuestos, sus armas. Cargando. Fue un golpe de martillo diseñado para destrozar cualquier defensa. Piloto Yang Gu dirigió 5.000 aviones de combate contra ellos. Sus pilotos sabían que se trataba de un suicidio. Misión. Sus órdenes eran despejar camino para el arma principal de Retribution. Ellos. Se sumergió en la formación alienígena como meteoritos, esquivando fuego, recibiendo golpes, muriendo por cientos. Pero ellos. Tuvo éxito. Los combatientes destruyeron o desactivó los barcos de escolta alrededor. El buque insignia de Trexus. Se abrió un corredor. A través de la formación alienígena. Almirante. Taun dio la orden. El ingeniero Bora activó la lanza estelar. El arma. Fue el mayor logro de la humanidad y el mayor crimen. Centró la producción de los 12 reactores de fusión de Retribution en un
Explosión de rayos gamma dirigida de un solo tipo. La liberación de energía rivalizó con una supernova. Concentrado en un haz más estrecho que un cabello humano. La lanza disparó. El espacio se iluminó. Más brillante que el sol. El rayo de luz corta. A través de la formación alienígena como una espada. A través del agua. 400 barcos murieron instantáneamente. Sus cascos se vaporizaron. Sus tripulaciones. Asesinados antes de que pudieran registrar lo que sucedió. El rayo continuó a través del formación y hacia el espacio profundo donde viajaría durante millones de años como un testimonio de la furia humana. Retribution se apagó. El arma había agotó todas las reservas, quemó la mitad, los sistemas de energía, y dejó la gran Dreadnought flotando muerto en el espacio. La ingeniera Bora y su equipo trabajaron frenéticamente para reiniciar cualquier sistema que podría, pero tomaría horas, restaurar la energía. Durante esas horas, la retribución fue inútil. Pero el efecto en la flota del dominio fue total. La armada se rompió. Los barcos se dispersaron por todas partes. Dirección. Su formación se hizo añicos. Su moral estaba destruida. Habían entrado el sistema con 1.000 buques. Menos. Más de 100 permanecieron operativos. Señor de la guerra. Trexus observaba desde su lisiado buque insignia como el poder militar de su imperio. Disuelto. Intentó ordenar la retirada. Pero la mayoría de los barcos ya estaban en marcha. Solo quedó su propia embarcación también, dañado para entrar al hiperespacio. La exhibición táctica del almirante Tao NG mostró las naves alienígenas huyendo. Él quería perseguir para destruir hasta el último, pero la retribución fue impotente. El ser humano. La flota estaba agotada. Habían ganado, pero apenas. El comandante Hugh hizo la llamada. Dejemos. Una nave escapa. Deja que Traxus regrese a lo que quedaba del dominio. Que él cuenta la historia de lo que pasó aquí. El especialista Suyan coordinó la persecución de todos modos. Naves humanas perseguidas. Los extranjeros que huyen no son militares. Necesidad, sino por pura venganza. Los 100 barcos que sobrevivieron a la compromiso inicial, solo uno lo logró. El borde del sistema intacto. El buque insignia de Trexus se alejó cojeando, llevándose 3 semanas para llegar al dominio más cercano. Puesto de avanzada. Los señores de la guerra pasaron ese tiempo revisando imágenes de la batalla, intentando para entender cómo había sucedido esto. ¿Cómo habían destruido los primitivos el mayor armada alguna vez reunida? La respuesta estaba en cada fotograma del video. Los humanos no lucharon para ganar. Lucharon para herir a los enemigo. Cada táctica fue diseñada para maximizar las bajas alienígenas, incluso en el costo de vidas humanas. Cada arma fue usado sin piedad ni vacilación. La batalla se libró con la suposición que los humanos eventualmente perderían. Así que, también podrían hacer pagar a los extraterrestres. Precio máximo. Esto no fue una guerra como el dominio lo entendió. Esto fue guerra total. El tipo de conflicto donde ambos lados sufrieron catastróficamente, pero un lado estaba dispuesto a sufrir más. El embajador Kyonsu transmite su final mensaje al dominio. La grabación fue adjuntada a los escombros de la batalla esparcida por todo el sistema donde los barcos que huían encontrarían. El mensaje era simple. La humanidad luchó desde una posición de absoluto desventaja. 4.000 millones de humanos se habían enfrentado. Un imperio de billones. La diminuta tierra. La flota se había opuesto a 1.000 barcos. Armada. Según todo cálculo lógico, los humanos deberían haberse extinguido en días. Pero la lógica no lo explicaba. La terquedad humana. La lógica no. Explicar la voluntad de quemar el universo en lugar de someterse.
Lógica. No tuvo en cuenta una especie que tenía. Pasó 10.000 años luchando contra sí mismo y ahora había dirigido toda esa violencia. Creatividad hacia un enemigo externo. El mensaje terminó con una advertencia. Salir. Tierra en paz. Dejen el espacio humano en paz. No vuelvas nunca. Porque la próxima vez, la humanidad no esperaría a los extraterrestres para atacar. La próxima vez, vendrían los humanos, cazando. Y el mensaje incluía uno. Línea final. Dile a la galaxia lo que aprendido aquí. Cuéntales lo que pasa cuando la humanidad dice no. Diles que el verdadero miedo se siente así. 10 años después, la Tierra se había reconstruido. La población se estabilizó en 4.000 millones. Las ciudades subieron. De nuevo, diferente a antes, pero aún así, humano. Las cicatrices permanecieron. Radiación. Zonas que cubrían continentes. Fosas comunes. Marcado donde miles de millones habían muerto. Pero la humanidad perduró. El dominio galáctico se disolvió un año después de la batalla. Las 12 especies que una vez aterrorizaron al mundo. La galaxia ahora evita por completo el espacio humano. Varios enviaron embajadores buscando la paz. Y el comercio. El presidente de Yan, todavía en oficina, evaluó cada solicitud. Con cuidado. El almirante Town se retiró a enseñar en el Rebuild Soul Military Academia. El comandante Hugh dirigió la Tierra. Flota de defensa ampliada, ahora 2.000 barcos. Fuerte y en crecimiento. Ingeniero Borra diseñó nuevas tecnologías que combinaban innovación humana con extraterrestres capturados. Ciencia. Retribution permaneció en órbita, completamente reparado y mejorado. Es estelar. La lanza permaneció cargada apuntando a las estrellas. Fue un monumento y una advertencia. Recordatorio de lo que la humanidad podría hacer cuando amenazado. El piloto Yang Gu, uno de los pocos pilotos de combate para sobrevivir a la final batalla, entrenó a la siguiente generación. Él les enseñó que los humanos no eran la especie más fuerte o la más inteligente o la más avanzados, pero los humanos eran los más testarudos. Eran supervivientes que se negó a aceptar la derrota incluso cuando la derrota era inevitable. El Dr. Eugene estaba juzgada por crímenes contra los sapiens por su armas de arco. Fue condenada y pasó 5 años de prisión. Cuando fue liberada, volvió a centrarse en la investigación. Medicina en lugar de armas. Ella tenía. Ya he visto suficientes muertes. El diplomático Kyo Jong-su se convirtió en el primer embajador de la Tierra en la nueva coalición galáctica, una coalición informal. Organización de las especies que se formaron después del colapso del dominio. Trabajó para construir relaciones pacíficas, pero él nunca olvidé lo que pasó cuando la Tierra confió en la buena voluntad de la galaxia.